¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el análisis político semanal. Hoy es viernes 6 de febrero ya. Hoy vamos a poner sobre la mesa hechos, datos y contextos de lo que ha pasado o de todo lo que significa de que están moviéndose ya el tablero político de nuestro país. Hablamos de temas como el desayuno en el que participó el presidente Nayib Bukele en Washington, el desayuno por la oración. También vamos a analizar los resultados de las recientes encuestas. Además, en este año preelectoral, ¿qué está pasando en el municipalismo? Y el FMLN, previo a su llamado a elecciones internas este domingo, ya empieza a tener problemas de división. Esos son los temas que vamos a estar abordando para este día. Nos acompañan Héctor Hernández Turcios, Bessie Ríos y Manuel Someta para este día. Ernesto, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Qué gusto saludarte en esta mañana, por cierto, muy fría, ¿no? De lo que ya se había advertido que venía el sistema. Bueno, ¿no? se viene también este fin de semana nuevamente bajas temperaturas. Así como viene Shakira, pero también vienen los fuertes vientos y también bajas temperaturas. Sin duda. Temas importantes, como tú decías. Así es. Bueno, vamos a empezar hablando de el presidente Nayib Bukele y esto que lo habíamos visto en los Estados Unidos. Participó en un desayuno, en el desayuno nacional de la oración allá en Washington, un evento con una fuerte carga simbólica en temas políticos. También no es solo un acto protocolario menor, asisten presidentes, congresistas, empresarios y líderes de poder en los Estados Unidos. Donald Trump incluso invitó al presidente Bukele y lo destacó públicamente en su mensaje. En este momento en el que Trump busca reafirmar alianzas, proyectar una imagen también para su electorado en los Estados Unidos. Pero para El Salvador estas son las preguntas. La lectura es clara, hay un respaldo político, cercanía con un actor clave y reconocimiento a su estrategia de seguridad. Ese es el primer tema que vamos a abordar. Así es. Líderes y dignatarios están aquí. Una de mis personas favoritas, el presidente Bukele, dijo: ha sido increíble, ha sido un gran aliado de este país, declaró Trump en este discurso. Y para hablar de esos temas, como bien tú lo dices, Luis, damos la más cordial bienvenida a nuestro selecto panel del día viernes. Saludamos al doctor Héctor Hernández Turcios. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Agradezco volver a estar aquí con mis compañeros de panel, ustedes y el gran público que tiene Canal 21. Bueno. Además siento yo de que estamos actualizando temas que se necesitaba ponerlos al día, porque la gente hoy no tiene mayor información, sino que se dedica más a estar viendo pornografías y cosas que les distraen de los verdaderos problemas que tiene el país. Interesante. Bessie, bienvenida, gracias por acompañarnos también, ¿no? Buenos días, un gusto de acompañarnos en el panel, un saludo para ustedes, un saludo para la audiencia que está pendiente del programa y bueno, a platicar de los aconteceres. Licenciado Someta, ¿cómo le va? Buenos días. Por aquí, buenos días, agradecerles nuevamente por la invitación, ya de nuevo en el panel. Quiero aprovechar un segundito para saludar a Marta García y a su esposo, son fieles televidentes de este programa. Agradecerles por los recuerditos que me trajeron de San Francisco y tuvimos la oportunidad de platicar y porque les han mandado saludos a ustedes también. Vamos a hablar entonces de este evento importante que bien tú apuntabas, Luis, claro. Muy simbólico. Con una carga simbólica política también en este tema. Licenciado Someta, iniciamos ahí. ¿Cómo analiza el reconocimiento que el presidente Bukele ha tenido en este tipo de eventos y ahora llamándolo allá a Washington? Sí, mentira no es. Lo que dijo el presidente es justamente el tipo de, digamos, de actuación que le gusta al presidente Trump, es la que está ejecutando el presidente Bukele. Hacen su grupito de por fuera de la ONU, de los que sí nos llevamos bien y los que sí nos caemos bien versus los que me caen mal. Allá iba El Salvador. Firmamos este tratado con ellos, allá va El Salvador. Yo no sé cómo íbamos a hacer para pagar ese billón de dólares que había que pagar, o si a nosotros nos hicieron el descuento por ser de las personas favoritas de Donald Trump. A lo que yo voy es esto. Ahora sí coincido con lo que dijo Bessie respecto del mismo desayuno aquí en El Salvador. Ese no es un evento religioso, ese es un lobby político. La excusa es la oración y la validación de poder hacer un lobby de esta misma altura es el maquillaje de que se ora y se desayuna
y después pasan más tiempo realmente hablando de negocios que orando, ¿eh? Entonces ahí sí creo yo que es más un lobby. Aquí era un poco más enfatizar en el discurso ideológico, que yo lo dije, el discurso religioso, para meternos un discurso político, pero ahí exactamente es justamente para reafirmar o para legitimar las decisiones que Donald Trump está tomando en la región. El que se sienta ahí es porque está de acuerdo con lo que Donald Trump está haciendo. Ojo, con todo lo que Donald Trump está haciendo, incluyendo sus políticas migratorias. Porque el que se sienta ahí es porque está validando y legitimando todas las decisiones. Y ahora le dan un baño para que sea menos propenso a las críticas, le dan un baño religioso, oran y desayunan, y luego pues se ponen a hacer sus lobbies políticos y a convalidar lo que ya se está planteando. Ok, vamos a ver, doctor Hernández Turcios, cuál es su también aporte a este análisis, que si bien es cierto tiene la simbología, como bien se plantea en términos políticos, pero también tiene algo que marca lo que todo el mundo ha venido diciendo, la buena relación entre el presidente Bukele y, en este caso, el presidente Donald Trump. Bueno, todos conocemos que nuestros países nacieron sumisos y siguen sumisos. O sea, son países dominados que tienen que asistir a donde dice el jefe, y el gran jefe realmente es el presidente de los Estados Unidos siempre. Ahora, este evento religioso en sí no es un evento político, ¿va? Nosotros debemos de verlo claro. ¿Cómo va a haber religión con tipos así como Donald Trump, que han criminalizado el mundo, ¿va? Que nos han atacado a los salvadoreños, porque lo que se defiende es que se debe mantener el TPS, pero ¿cuántos salvadoreños también han reportado? Sí. O sea, si el presidente Nayib Bukele llegó a arreglar el asunto político de no deportar a los salvadoreños y de entrada a cuidar el TPS, está bien, pero por otro motivo, yo no puedo creer. Indudablemente es increíble que ese sea un acto religioso, porque esa es una costumbre que viene desde 1953, algo así. Sí, ya es una tradición. Es una tradición que le llaman la oración nacional, parece, Sí. en los Estados Unidos. Pero Día de ¿quién la va a oración. creer que Dios va a oír a esos tipos? Pues, o sea, eso es increíble. Nayib Bukele bien lo sabe, y hace bien si va a orar él, aparte de los que están ahí, porque todos es una combinación de ADN, desde criminales hasta hombres normales, pues, pero es el ADN que se reúne para orar allí realmente es increíble, porque dicen que eran 110 invitados, pero el origen de Donald Trump para llegar a eso es mantener su soberbia y la demostración de dominación que hace en el mundo entero. Esa es la famosa oración. Bueno, yo por ejemplo, yo me quedo extrañado, sumamente extrañado, que en el cristianismo está una expresión de Jesús que dice: cuando ores, métete o introdúcete en tu aposento y en silencio ahí vas a encontrar a Dios. Son palabras de Jesús, pero vienen estos y han hecho show, payasadas de lo que es la oración, de lo que es un acto sagrado para pedirle a Dios. Yo espero, porque conozco a Nayib, pues lo conocí de niño, por ser amigo de su padre, que Dios quiera que haya ayuda a orar él independientemente de toda la pandilla que se encontraba ahí. A ver, habló el doctor Turcios de deportaciones. Se sabe que al cierre del 2025 al menos 16,000 personas en todo el año fueron las deportadas, 175 vuelos se habrían reportado en el último año. Licenciada Ríos, en torno a esto, ¿debería aprovechar el presidente Bukele justamente este tipo de interacciones internacionales o qué señales envía con la participación en una especie de foro como este? Definitivamente, como se los dije con el de aquí, eso es un lugar para ir a hacer lobby y negocio. Y justamente por eso, lo menos que el lobby no debería de aprovecharse en ese sentido. Es que lo debió haber aprovechado desde que agarró a los de Aragua y los tuvo aquí. Y yo se los dije aquí en el programa a ustedes. El presidente, esos 232,
que liberen a los presos políticos allá que lo hicieron y negocie que los Dreamers y los tepecianos salvadoreños se queden con ¿Será su que habrá una documentación. negociación en torno a esto? Pues sería torpe desaprovechar esas oportunidades de ser mi Ese persona, posicionamiento. mi persona favorita. Entonces yo creo que debería de aprovechar esa gran oportunidad. Al final del día, la actividad que se dio ayer, que siempre se busca revestir con el tema religioso, porque con Dios, ¿quién se va a andar peleando y andar señalando la fe de otro? Pues es meterse en camisa de once varas. Lo cierto es de que la reunión en sí misma es mostrarte el nuevo orden mundial, vea, quiénes son mis amigos, quiénes son las personas con las que yo me voy a rodear, no traer a los liderazgos, principalmente el tema de Nayib, como uno de sus referentes para Latinoamérica. Entonces, evidentemente Estados Unidos está demostrando la injerencia, el mantenimiento de la injerencia en su zona de acción y que su delfín es Bukele. Al final, este tipo de interacciones o posicionamiento en el campo internacional, bueno, ya tuvo la visita también esta semana del presidente electo chileno. También metió las manos en Costa Rica. El tema de Costa Rica. Bukele sigue siendo el presidente Bukele sigue siendo una figura. Su discurso es hacia un afuera. discurso, como bien dice el Ixomete, el discurso de Bukele electoralmente es vendible. El tema de la seguridad, ¿quién no quiere controlar el Estado? ¿Quién no quiere controlar el tema de la seguridad y ejercer el poder? Ese discurso vende. El problema es que no lo podés replicar porque no es un modelo. Bueno, ya se le plegó al licenciado Someta con el discurso. La sala de lo constitucional, tenés que ejercer tenés que tener una concentración de poder, una autocracia como la que tenemos nosotros para poder ejercer ese modelo que él vende, que electoralmente es vendible. A ver, yo creo que ya abrimos el espacio para el debate y los puntos y contrapuntos que a lo mejor vamos a encontrar en este evento que se ha tomado como punto de referencia. El simbolismo político, pero también hay que destacar que un elemento que se esbozaba el mismo presidente Trump en este desayuno era de que logró convertir a un país que antes era altamente criminal en un país que ahora está bastante, digamos, en paz. Palabras más, palabras menos. ¿No es esto un valor real para poder entrar en esa dinámica de liderazgo junto a otros países o líderes mundiales? Lo es que tienen la palabra los tres. De hecho, lo es que ahí no hay nada que confrontar. Es cierto, pues, él redujo la delincuencia en este país y ahora homicida. Eso es el discurso, ese es el discurso que se va a manejar a nivel internacional, como el presidente que bajó la violencia, específicamente la violencia homicida, en El Salvador, el que tenía los niveles más altos de violencia, de homicidios. Es que eso es un hecho innegable. Si desde el momento que podemos salir a la calle nosotros, lo sabemos. Ahora, es más el manejo comunicacional que se le está dando a nivel internacional, motivo por el cual vino este señor Kast, vino este señor Chávez, que ellos no vienen con la intención de replicar este supuesto modelo. Yo de hecho tengo un par de columnas de opinión explicando justamente por qué esto no es un modelo y no es exportable. Ellos vienen por lo vendible que es el discurso electoral. Tengo problemas de delincuencia, toda Latinoamérica tiene problemas de delincuencia en distintas formas y en distintos matices. Sí, todos le habrán apostado, pero no todos le han pegado. Sí, porque no tienes las condiciones. Así es, porque no todos tienen la capacidad, número uno, de cooptar la Asamblea Legislativa. Número dos, que la Asamblea Legislativa le destituya a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que le validen, nombrar un nuevo fiscal. Esas son las cosas que no son exportables y por lo que no es un modelo. Pero al punto que yo quiero llegar es este. Siempre se va a vender este discurso como el país que resolvió la delincuencia criminal. Eso es lo que atrae a los otros presidentes de la región y qué mejor que lo valide Michero, Donald Trump en este caso. Lo felicita públicamente, validándole su mismo discurso, el que anda vendiendo por toda América Latina. No cualquier chero, vea, porque es el jefe de los del grupo de bully del colegio, vea. Sí, cabal. Y además Estados Unidos no tiene amigos, ellos tienen intereses. Mientras les sigamos siendo útiles, ahí van a seguir sentando al presidente cerquita. Cuando ya no seamos útiles, lo van a ir alejando poco a poco de
de la mesa. De Ahora, la palestra. el presidente Trump rubrica el discurso que nosotros como salvadoreños, que El Salvador está vendiendo como discurso político y que le está sirviendo a todos los demás a nivel electoral. Si no veamos la estética en la que se plantea del CECOT, porque solo esos sujetos manchados, verdes sacan, y no todos los del CECOT están así. De hecho, la gente que está en problemada, que no tiene alusiones. La gente arrestada por el en régimen, las del cuerpo. CECOT, si todos Claro. están tatuados. Entonces, pero ¿cuál es la estética? Todos rapados y derrotados y con el ceño fruncido, porque esa es justamente la estética del discurso que se maneja, que aquí están sometidos y controlados, aunque no está resuelto porque por el proceso no han terminado de pasar todo. Pero no- es un discurso terrible. Pero no lo están, o sea, pero de hecho es no una están contención. sometidos y controlados. Sí, y están están detenidos Ah, bueno. administrativamente. Pero hay una contención, pero al final del día tampoco es que te vas a poner a ayudar como la periodista, de verlos así, porque yo creo que incluso en la intervención que está haciendo el Ixometa no la está haciendo en el sentido de lloremos pobrecitos, porque han claro sido que no. criminales. A ver, pero regresando al punto, el efecto per se de un discurso, de una política pública, como el Rubricado efecto por de Donald controlar, Trump, es para peor. Estados Unidos incluso, digamos, es positivo porque Ah, pero- gran parte de la seguridad nacional para ellos la tenían por el problema de las pandillas allá, ¿no? Claro, y la, Bueno, la es que bajada en cruces de salvadoreños. Exacto. Mira, El Salvador, a la llegada de Nayib Bukele, tenía el problema de la seguridad. Era un país altamente inseguro. Entonces, ¿qué hizo Nayib Bukele? Darle lo que dice Napoleón Bonaparte: al niño hay que darle el juguete que quiere. Queríamos seguridad y lo consiguió. Lo consiguió por la fuerza y así debía de ser. Yo estoy en eso de acuerdo. No estoy de acuerdo que hay que someterlo a las leyes, ni a jueces, ni a nada de eso. Hace poco ya hay denuncias de la misma fiscalía de que están sacando a delincuentes juveniles. O sea, porque la ley es un problema, el juez es otro problema, las cárceles son otro problema. Entonces él tenía que resolver eso de esa manera. Cuando las grandes subversiones que hubieron en el mundo, hay un ejemplo bien clásico. Argentina tenía el problema de la subversión y lo tenía Italia. Italia lo resolvió con las leyes, ciertamente, pero son europeos, La Cosa son Nostra. un poquito más decentes que nosotros o más elegantes para resolver las cosas. Argentina lo tuvo que resolver algo parecido a Nayib, lo único que aquellos que mataron. Nayib lo que ha hecho es capturarlos. Ahora, uno debe ver esto con claridad. Por ejemplo, cómo se están resolviendo los asuntos problemáticos que tienen los Estados Unidos por la fuerza, no por la ley, ¿verdad? No respetan ninguna ley, ningún documento, ni cartas de la ONU, nada. Son formas distintas de resolver los problemas. Ahora, si se resuelven, pues se resolvieron. Ahora, el punto es que no es el único problema que hay que resolver en una nación, ¿verdad? Ahí lo vemos en las encuestas. Hay un problema Ya vamos a hablar económico grave. Del tema económico. Vimos que asistía, que no estaba de acuerdo mucho con el No, yo planteamiento. no estoy de A acuerdo. ver, cuéntenos por qué. Con que hay cosas que se resuelven al margen de la ley. Sí es cierto que las leyes son ideales, representan la regla de medición. O sea, no es que las leyes per se nos van a resolver los problemas, sino que nos dicen cómo vamos a medir qué tan desviados estamos. No es necesaria la fuerza a veces. Una regla de medición. No es necesaria la Yo fuerza. a veces. coincido con que fue necesaria la fuerza Al para principio. detener la delincuencia. Sí. Con lo que yo no estoy de acuerdo del planteamiento del doctor es que el derecho no arregla las cosas. Es cierto, nacieron ideales y la ley sola no hace nada porque son sus operadores, pero representa la regla para saber nosotros qué tanto nos estamos distanciando Para de mí la regla es misma. un retroceso en el sentido de la humanidad, decir de que las leyes no son las que van a arreglar y que tiene que ser el gran garrote, o sea, hay que ir a garrotear a todo mundo. Es un un retroceso en la retroceso. civilización porque nos vuelve tribus nuevamente, ¿va? Donde el unga más grande predomina, ¿va? Entonces, Pero a veces hay naciones y pueblos que... No, Doctor, pero es que ¿el lo garrote? es que yo respeto lo que dice el licenciado Someta, es mi colega, pero él es un catedrático y está dándole clases a gente, angelitos que ni sexo tienen, entonces tiene que hablar así.
Pero en el mundo real es otra cosa. Sí, doctor, Es que hay que hablar con realismo. No, doctor, no se puede explicar nada de la realidad sin teoría. Intente levantar una casa sin ni siquiera dibujarla. A ver, pero sin fuerza a veces la ley solo es un papel, licenciado. Así es. Pero ¿quién tiene que ejercer la fuerza? Ahora. Los operadores. La ley Mira, puede ser muy buena. Hay un caso típico, el licenciado, colega, amigo, hay un caso típico. Cuando sucede un conflicto en una nación cualquiera como esta, ¿a qué es lo que pide la gente? Un golpe de Estado. Y eso no está en la ley. Eso está en la realidad de que hay que resolver. No está en la ley porque el que llega, no está en la ley porque el que llega al poder se permea para que no sea legal un golpe de Estado. Porque aquí hubieron 14 constituciones, más de 8 golpes de Estado y las cláusulas pétreas se las volaban, pero cuando llegaban al poder, mire licenciado, me las vuelve a poner, oiga, para que otro no me vuelva a quitar. Por eso es que no es legal. Porque ha sido un arte del hombre que llega al poder, porque han sido sinvergüenzas de votar la institucionalidad y después sentarse y decir, me la vuelve a poner otra vez el muro. La fuerza solo es válida cuando se ejecuta la ley. Así es. Si se ejecuta la fuerza por la ley, entonces es legítimo. No cuando se suplanta. No cuando se suplanta, cuando es por la ley. De hecho, el régimen de excepción es legal. Y se utilizó la fuerza. Pero ese ejercicio de la fuerza validando la ejecución de la ley. Es legítimo. A ver, a eso no es a lo que puede. voy yo. Si ese ejercicio de fuerza se hiciera al margen de la ley, entonces fuera abuso policial, abuso militar. Cuando lo legitima la ley tiene que seguir así. Sí, sin ley la fuerza es abuso. Al final. El Código Penal está hecho para los pobres. Para eso se hizo. Para delito de agresión, dice. Bueno, y ahí nos sale en el periódico que necesita un administrador de empresas que sea agresivo, porque ahí sí se necesita la agresión, pero hay la agresión común y normal es para someter a los pobres, que ese es un delito. Bueno, eso lo dijo Zafar. Hasta existen leyes para clases que no son de la gente pobre, como es el Código Mercantil, el Código Civil, que viene desde Roma. O sea, y Roma, que era un país esclavista, hombre. El derecho por sí solo no opera en el espacio vacío, ¿verdad? Necesita el Estado también para hacer cumplir la ley. Sí, pero es que al final del día no es el tema de problema de leyes, no es el tema de derechos humanos, que si las leyes son muy blandas, es que el Estado no cumple su función. Si lo fácil y lo barato es decirte lo que te andan repitiendo por todo, es que los derechos humanos tienen la culpa de todo, no es cierto. El Estado abandonó a las comunidades, el Estado dejó de dar protección, el Estado dejó de tener esas unidades médicas con medicina, el Estado dejó que se cayeran esas escuelas en esas comunidades. ¿Son los derechos humanos los culpables? No, fue el Estado irresponsable. 20 años de arena y 10 del FMLN que se desentendieron, punto. Luis, si tenés una enfermedad, te dan una receta con medicamentos y no te los tomas, le vas a ir a echar la culpa al médico. Cuando el derecho no se ejecuta, cuando al final no hay una coherencia, se ha dejado, se ha abandonado, Pues sí, este es el resultado, mucha impunidad. Pues sí, pero es que hoy viene una síntesis. Bueno, si el Estado, como dice mi colega, es el culpable, ya se resolvió el problema de inseguridad, pues. El Estado se enfrentó a eso y lo resolvió, como sea lo resolvió. Ahora, claro, el Estado también debe resolver esos problemas económicos que aparecen en la encuesta. Que es a lo que vamos. A ver, yo creo que en la mesa y en esta primer, digamos, elevación del tema, de análisis del tema, venimos del desayuno, pasamos por la oración y tocamos el tema de la seguridad. Yo recuerdo, y no sé si me equivoco, Luis, en los análisis que hemos tenido, los criminólogos hablan de que el Estado debe de ser quien tienda la mano para resolver el problema de la seguridad, pero también tiene que ser coercitivo. Y yo creo que el tema de la coerción no se ha abordado desde la lógica de que para resolver el problema el Estado tuvo el hecho de aprobar. La coerción por la ley es legítima, así es. Bueno, el Estado ejerció su labor al establecer el régimen de excepción. Derecho que no tiene fuerza no es ni siquiera derecho. Ese es el asunto. ¿De dónde saca la fuerza el Estado el derecho? La fuerza de la coerción. Para cumplir la ley se necesitan jueces, se necesitan policías, se necesitan inteligencia policíaca,
Se necesitan una serie de cosas, pero necesita fuerza. Sin fuerza la ley es papel, decía, y creo que ahí lo podemos resumir. Definitivamente, vamos a hacer porque el tema comienza a agarrar, digamos, el rumbo al cual queremos llegar para que cada quien pueda construir su propia lectura de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a los datos. La más reciente encuesta de LPG muestra que el presidente Nayib Bukele tiene una aprobación superior al 90%. Es una cifra que no tiene precedentes, al menos en este tema reciente de nuestro país. La mayor valoración sigue estando en temas de seguridad, lo hemos venido diciendo, el control territorial y la percepción de orden. Sin embargo, cuando se mide el estado del país, otras instituciones aparecen en contraste. La Asamblea Legislativa, aunque en esta encuesta mantiene aprobación, pero muy debajo del Ejecutivo, las alcaldías, en cambio, registran niveles altos de desaprobación. Hay un mensaje claro que aquí está, lo hemos dicho, la confianza está concentrada en una figura, en un liderazgo presidencial, no en una gestión local. Y la pregunta para todos, ¿qué implica esto para el sistema político? Hay un de balance de poder y de credibilidad. Hay un mantenimiento de la figura hegemónica del presidente Bukele. Evidentemente la UCA ya lo decía en su primera encuesta y la prensa gráfica termina de confirmar el hecho de que aquí hay una sola figura hegemónica, que es la del presidente Bukele. Hay una posición casi pulverizada, tirada a la irrelevancia, con muy pocas posibilidades de salir de donde está, con un país que respalda las políticas de seguridad de su presidente, muy a pesar de que la situación económica esté premiando. Aquella frase de los 70, ¿verdad?, con Duarte, aunque creo que terminará siendo con Nayib. Ahora, Bessie, aquí en este foro, como en muchos, hemos estado hablando cuando se hace el comparativo de que la figura del presidente obviamente es innegable, ¿verdad? Es la hegemónica, es la que domina todo el quehacer de la simpatía, políticamente hablando. Pero se habla de lo que tú decías, de una oposición pulverizada. Siempre se habla de la oposición. Ver a un país donde no exista oposición, ¿cómo de alguna manera representa eso para un, hay un tema ahí, acordate que el poder debe ser supervisado, el tema de la transparencia, el tema de dar seguimiento, las voces disidentes, el poder tener una representación de aquellos que se encuentran en descontento. Lamentablemente no logran canalizar, no logran atrapar ese descontento y volverse una voz con ese tema. Dentro de ese concierto, digamos, de poco espacio que a lo mejor tú logras ver, y como otros que también dicen que no existe una oposición. Lo que pasa es que es un tema más allá de poco espacio, porque descontento hay, lo existe, pero el grave problema es que la oposición no logra volverse opción, una opción electoral y potable. Si el FMLN adentro ellos está fragmentado, toda la oposición en este país está fragmentada. Van a volver a hacer lo de 2024, que te lo dije aquí, irse a presentar solos para pelear entre enanos para ver cuál es el enano más alto. Porque tú bien decías y acotabas que lo dijo la UCA, lo reafirma la LPG, la prensa gráfica, en donde la aprobación va con un aumento sin duda alguna categórico, 91.9%, o sea, ¿verdad? Sí, es muy significativo dentro de este mismo mire, aquí hay un factor que hay que tomar en cuenta. Ya todo el mundo agarró de cliché el de decir que las encuestas son la foto del momento, y es porque lo son. Veamos la fecha en la que recogieron estos datos. Los datos los recogieron entre el 19 y el 25 de enero. ¿Qué quiere decir? Que para ese momento ya había hecho el presidente el anuncio de la quincena 25 y de los paquetes escolares. Y como acordémonos también de que la encuesta es una encuesta de percepción. Entonces, los 6 puntos que tiene de diferencia respecto de la encuesta anterior, obviamente se han visto reflejados por el impacto que tuvo estos dos anuncios. Si pasamos un rato sin que el presidente haga anuncios, esto se vuelve a enfriar. No va a bajar tanto, pero siempre se mantiene
en Entre este 8 y rango. 9. Entonces, no es nada ya sorprendente porque como tampoco hay una oposición que justamente sirva como alternativa para decir de Como donde otra canalizar. valoración alternativa a lo del presidente, él siempre va a seguir acumulando Porque esto. la mayor razón de la aprobación, según la misma Seguridad. tabulación, es que ha mejorado la seguridad en el país. Es Pues, que la mira, seguridad aguanta. entonces al final pero terminas miren esto. teniendo el eslogan, someta de la seguridad vale cualquier sacrificio económico. Pero es que mire, yo quiero ser bien Eso te enfático. Entonces le están dando la razón No, al yo doctor, quiero ser bien enfático al con doctor esto. No es Turcio, cierto. ustedes con el... La aprobación del presidente no le quita el hambre a la gente. Él sigue con esos niveles de aprobación, pero miremos el número de economía. Ese sigue, Claro, esos son los que hay que pero es que observar mira, ahorita. está aprobado O sea, sociológico. llevamos 6 años con el presidente con una calificación similar a esta y no ha variado mucho, y mientras no hayan alternativas no va a seguir variando. Pero mira- ¿Cuál es el número que hay que ver? El de la economía, porque él puede tener 91%, pero que el presidente tenga 100% de aprobación no le quita el hambre a la gente, no resuelve los problemas económicos. Pero es que lo que sucede también es que eso está medido sociológicamente, que la gente prefiere que le quiten la libertad a partir de la seguridad, y que le interesa más la seguridad porque eso también produce de alguna manera alguna seguridad económica en los que hacen negocios y comercio. O sea que es un juego eso, que hay que analizarlo bien, pero por otra parte hay que ver si es que lo que pasa es que le guste o no le guste a la gente. Nayib Bukele es un líder. ¿Verdad? Es igual que le guste o no le guste a uno, un hombre feo que le gusta a todas las mujeres porque tiene carisma. ¿Y qué va a hacer uno? Yo quiero matizar. ¿Qué puede hacer uno frente a uno? Cuando hay un líder, la gente no ve los demás asuntos que están alrededor de ellos, sino que está enfocado en ese líder. Si es que hemos tenido líderes, como lo mencionó la licenciada, como Napoleón Duarte, como Monseñor Romero, La gente o prefería sea, comer. líderes Así es. hemos tenido, pero lo que con ese pasa materialismo, que con nunca había habido un líder que, en primer lugar, hay que ver una cosa que no se ha tocado aquí, el caso de la juventud. ¿verdad? La juventud la tiene dominada Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque está haciendo o está creando, incluso fuera de su carisma, está creando un tipo de show que le agrada a estos jóvenes de hoy, que casi no sirven para nada, pero que les gusta estar beneficiándose del goce placentero y satisfactorio del momento. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en la primera vez que llegó Nayib Bukele y la segunda también, ¿qué era lo que hacía? No daba un meeting ni nada de eso. A él no lo han visto en ningún meeting. Claro, es una diferente manera de hacer política. Pero lo que les pone son los grandes shows en pantalla ahí en El Salvador del mundo, y llegan miles de gente, se cierran todas las calles de alrededor. Entonces él ha hecho eso y lo sigue haciendo. O sea, ha sabido tratar a la gente, principalmente al joven. Yo quiero contrastar un poquito el liderazgo del presidente Bukele. Veamos que hay que contrastarlo. No es que tampoco él surgió así como una epifanía de un día y que No fue un meteorito que cayó. un día nació y que tuvo alguna especie de venia bendita, ¿verdad? No, recordemos que lo que antecedió o el momento que impulsó al presidente Bukele fue el error graso de los otros dos partidos políticos. A ver, pero para este momento ya ese caudal político se lo hubiese terminado. Claro, si los partidos políticos no hubieran hartado a la gente con ese antagonismo que tenían en la asamblea, que porque la propuesta viene de allá, si no nos hubieran hostigado con eso, no hubiera habido un Bukele que saliera a romper con ese partidismo y que le ganara. Lo detengo ahí. Hemos dicho históricamente que estar en el poder desgasta, pero pareciera que el presidente Bukele el desgaste no le ha hecho media. Desgastando, porque no hemos ido a los otros números todavía. No sé si vamos a tener otros segmentos. Y vamos a esto, no porque si bien es cierto, salió de eso, de un hartazgo, un descontento, que la clase política del momento no resolvió los problemas que la gente quería, viene una figura outsider que inició por un partido político como vehículo y que sigue siendo así.
pero bajo la responsabilidad de él era garantizar y mantener este caudal. Mira, el Nayib no es discurso... outsider. No, por eso dije, venía de un Pero, partido o sea, político Nayib salió que de es el uno de los único mismos partidos. vehículo, El discurso pero que mantiene y sostiene esta administración, o el hito más importante, es el tema de seguridad. Ese es el pilar fundamental de esta administración. Decime vos para irnos para el otro lado. Porque vamos a ir a los Decime otros vos yéndonos para el estados otro lado. también. Decime vos yéndonos para el otro lado. Si vos sabes que ese es el pilar más importante, si vos sabes que ese es el que le da el caudal electoral, si vos sabes que ese es el que le da el hito histórico, ¿en qué cabeza cabe que 6 años ha estado la oposición tirándole piedras? atacando ese punto que toda la gente está contenta con él? Entonces, ¿quién se desgastó? ¿El presidente o la oposición? La oposición se Ajá, sigue y entonces, desgastando. ¿es la oposición tan torpe o le pagan para hacer eso? Por eso sigue siendo y va a seguir siendo para mí una oposición controlada, porque en 6 años estarse peleando con el mismo tema, cuando la economía ha sido el problema desde hace 3 años más importante, es la economía torpe. Licenciada Ríos. Mira, es que estamos en un lío. ¿Sabes cuál es el problema grave? Y cuando aparece un líder, tiene que aparecer otro. Ahí No es un partido político. Eso es. Tiene que aparecer otro líder y ese es el que no aparece, pues. Ese es el punto clave de esta situación. Así es. A Duarte, ¿quién se le opuso? El Dawison, pues. Dawison. Allí se le opuso y esa fue la gran lucha que hubo. Y el que salió ganando de la lucha fue Alfredo Cristiani al final. Pero aquí no hay una lucha, no surge ni ha surgido alguien que le pueda crear una oposición fuerte. Yo creo que... Ni siquiera aparente, ni siquiera aparente. Este es un sistema donde el presidente y él, principalmente como figura, se mantiene como figura hegemónica, y es un sistema en el cual la oposición juega su papel de desgastarse a sí misma y mantener la situación como está. Sería bueno que entráramos a Sí, examinar ya ese vamos tema de la vamos a Asamblea tener Legislativa. otro segmento para partidos Sí, vamos a la políticos. pausa y Ah, volvemos y me da la analizando palabra y pasemos la a- encuesta. Licenciada Ríos, solo para corroborar este tema, ¿considera que existe la oposición controlada Totalmente. en este país? Totalmente. Te lo firmo, te lo confirmo y te lo puesto dentro de 20 años. ¿Y cómo se define el término de Cuidado con oposición? afirmar cosas, porque Sí, después- controlada, sí. 6. Le acaba de pasar a un colega a firmar yo no estoy cosas hablando y- de boletos Le de va a pasar concierto, a la te amigo. estoy hablando Sí. de otra cosa, o sea. Sí, cuidado con eso, hay que ser responsable con lo que imposible decimos. que en 6 años la oposición no haya logrado conectar con la población, no sepa cuál es el Ok. tema que les ¿Qué interesa se y entiende? se haya dedicado a un discurso de desgaste que solo le daña a ellos. Ok, Que ¿qué es se una de entiende? dos, o son torpes completa y plenamente torpes, o les pagan. Fácil. En resumen, no pueden ser tan tontos como para no darse cuenta. Así No de pueden fácil. ser tan tontos como para seguir chocando con la misma pared todo el tiempo ¿Qué se- durante 6 Bueno, años. Pero además pelearse entre ellos, porque entre ellos son los enemigos y no saber quién es. Entonces, ¿por qué Por decir favor. que es una oposición controlada? Vámonos a la pausa. Vamos a Ahí la definimos pausa. esto cuando Porque les regresemos. azotan. Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hablamos de las encuestas y vamos a hablar de los otros actores en este panorama político, porque la Asamblea Legislativa, decíamos, si bien es cierto, en esta encuesta aún aparecen los aprobados, pero muy abajo de el Ejecutivo. 1.7, 1.5. Muy abajo del Ejecutivo. Y punto 2 la que dice que va a sacar 16. El análisis de este panorama, ¿cómo lo ven? Te voy a cerrar para el la tema- Asamblea Te Legislativa. voy a cerrar el tema anterior Sí. porque me va llevando por otro lado. Con respecto al presidente y la oposición, ¿Sí? es que es normal pensar de que el mejor apoyo del presidente Es la oposición. oposición. Entonces no podemos, es que demasiado perdidos andan ya mucho tiempo. ¿Vea? No creo que nadie les haya dicho. A mí se me hace Bueno, nosotros que tenemos 2 años. Se comienza a ser necesario que surja otro movimiento alternativo que ya no sea la oposición tradicional, los gorgojos, Sí, no, la tercera contra vía. los 100. Vaya, no voy a ofender a la demás gente.
ya ahora que salga algo más, porque esto ya se les dijo, apártense, que salgan nuevos liderazgos. Dejen de estar Ese peleando no es por el los tema. éxitos del presidente. Ya se les dijo. Y no necesariamente nosotros. No vamos a picar de consejeros de la oposición. Tampoco. Pero hay otra gente que se los ha dicho desde sus bases y no comprenden. Entonces, el éxito del presidente se basa en dos cosas. Porque para mí lo de la criminalidad es el discurso que ocupa ahora. Pero el éxito fue el hartazgo de los partidos para que él llegara, y ahora es esa oposición pírrea que maneja, que jamás le va a bajar a él la aprobación porque no tiene Y esto. que no fíjate saben que leer las encuestas, además. Hay un factor aquí bien importante que quiero Ahora sí quiero ir con introducirlo. lo de la La Asamblea. encuesta de la UCA pone un poco, digamos, a la baja la confianza de la población frente al tema de la Asamblea las Legislativa y partidos instituciones. políticos. Ajá. Ahorita voy a Pero en el caso de la prensa gráfica, sostiene que ha mejorado la Asamblea Legislativa en la aprobación. Es el mismo impulso La de la quincena. quincena. Es el mismo impulso Ahí de se la aprobó. quincena. Obviamente el presidente la anuncia, pero los diputados la aprueban. Sí. Es exactamente el mismo impulso. Por ahí No estaba es viendo eso un lo tuit que de- un país por necesita, ahí- incentivos, no es eso lo que el país necesita, que no, alguien no. venga No, en no, respuesta de necesita. solventar No, necesidades. cuando platicamos de la Tanto que quincena 25 te lo dijimos Tal aquí. vez no temporales. De acuerdo. Una quincena durante 12 Sí, meses no te de soluciona el acuerdo, problema. no temporales, pero si así como esa puede entrar en una dinámica de darle respuesta a las necesidades, ¿no es bien por el país, no es bien por la población, pregunto? No, es que, y se lo voy a explicar con los mismos datos de la encuesta. Digamos, de cada 10 personas, 9 aprobaban la gestión del presidente. Y cuando les preguntaron si el presidente resuelve los problemas económicos del país, no sé si tendrán esa hoja La por ahí, mía. 5 de cada 10 personas dijeron que no está resolviendo los problemas del país. ¿Qué quiere En decir? materia económica. Hay gente que lo evalúa bien, pero 5 de cada 10 dicen que los problemas económicos no los está Los resol- problemas no los principales está del país, resolviendo. según esta encuesta, 59.7% Bueno, es que yo lo que dice la Ahí es donde economía. está. Pero Yo yo, lo que yo quiero pienso que en plantear lo de este la país- Asamblea Legislativa y me Mira, voy a yo robar un creo en poquito este más país de que tiempo. la gente no sabe, la inmensa mayoría de la población no sabe para qué sirve la asamblea. No conocen cuáles son lo que la asamblea hace o debe de hacer. Si No lo sumamos, conoce. si sumamos, no Ahora, sabe, no responde. Algunos Ahora hay no, otro son problema. 50%. Hay otro problema que los que de alguna manera hemos estudiado un poco, tenemos el sentido de que la asamblea se va a debatir y que están conformadas por todas las clases sociales, por todo. Porque, Que por debe ejemplo, ser. La representación. El deber la ser. famosa representación. Pero fíjate cómo es de nula la representación. Cuando yo era joven, estudiante de Derecho, así de Los Ángeles, que tiene esos metas ahí, Los angelitos de el número de analfabetas en El Salvador era de más del 60%. Pero ahí no había ningún analfabeta representándolo, nadie. Ahí lo que habían era doctores, ingenieros, políticos, que qué les importaba el analfabetismo. Oye, al Entonces revés. uno dice, esto no representa a nadie. Ahora, esta asamblea, así desde el punto de vista cómo está dominada por un solo partido, pero yo he sido claro, aquí lo que existe políticamente hablando es Nayib Bukele. Esos organismos no tienen ningún valor, porque lo que les llega tienen que votar, o sea de la orden, o sea de alguna institución que la ha aprobado él. Y, A eso- ver, y ese es el desgaste ¿Qué justamente puede que ha hacer tenido la asamblea? La asamblea lo único que puede hacer es levantar la mano. Como yo cuando veo los No, puyan botón, doctor, ya no levantan la mano, puyan botón. los decretos, por ejemplo, que salen ahí del Ministerio de Hacienda, si estoy seguro que no los entienden, hombre. Si eso no es tan fácil entender todas las modalidades de Con cambio. que cambiaron el reglamento para no leer de corrido las cifras grandes, hombre. A ver, Entonces- razón de desaprobación de la Asamblea Legislativa, la que sale principalmente es no tienen criterio ni decisión propia. Por eso lo desaprueba la gente a la Asamblea Fíjense, Legislativa. imagínense cómo es esto Según la encuesta. de importante, que el discurso de la gobernabilidad no les está dando resultado y los diputados no se quieren dar cuenta de eso, porque van y salen sin proponer absolutamente nada, solo con el discurso de la gobernabilidad. Y el motivo por el cual los califican así es porque no tienen criterio propio. Entonces, por ahí es donde va a comenzar el problema.
porque el presidente tuiteó respecto de su calificación que la oposición son el 1 punto y algo, ¿se acuerdan? Los que no calificaban bien su gestión. Pero es que ese es en la cancha de él. Vayámonos a ver la cancha de la Asamblea Legislativa, ahí tienen 67 y algo, quiere decir 32% sí está en contra. ¿Cuánto representa 32% de la Asamblea Legislativa? A ver. 19 diputados. Pero eso es hacer números al aire. Hacer números al aire, así tampoco representa que ese 39% es que mira, un poco inferior no aprueba. que Luis, yo estoy diciendo que la oposición va a sacar 19, estoy diciendo que 32% de la Asamblea son 19 diputados. Yo desde el programa anterior al anterior, te vengo diciendo que el descontento real y existe, pero eso no traslada de manera que por inercia se vayan los votos a la oposición. ¿De dónde saca eso? No sé, ¿Y cómo fue que ganó Nayib? porque se volvió, por el descontento de la pero gente, porque se volvió opción potable. Así Esta es. oposición no es opción para la Por gente. eso no van a regresar. Por eso pero no quiere se decir trasladan que de la manera. oposición O sea, que mira, pueda no le des conservar paja a la idea. oposición de que porque el 32% está brava, ya van a sacar 19 diputados porque se van a trasladar Sí, de Mariela manera Cauda diciendo que ella automática. sola saca Esa es 19. paja. No es de manera automática. Tenés que volverte opción. No, yo estoy Tenés diciendo. que reconocer primero que sabés que el triunfo es en seguridad y garantizarle a la gente que ese libérenlo ya, que esa estupidez de que van a sacar a todos los pandilleros no es cierto. Pero darle garantía a la gente, por eso es que la gente no les está votando, porque el terror con el tema delincuencial no les va a permitir, Fíjate, no Luis, van a negociar su seguridad. Luis, Prefieren hacer sacrificios en lo ojo. económico antes de entregar su seguridad. Ok, Luis y el resto de panelistas. Ahorita, Yo recuerdo... solo quiero mencionar esto. Acordémonos que estamos haciendo números porque no conocemos rostros todavía. Porque no sabemos quiénes van a ser. Precisamente Yo es el por eso punto estoy que quería haciendo acotar. cuentas. Estoy haciendo cuentas. Te vas de a tirar, espacios. Someta. De espacios y de curules. No me voy a Yo tirar. recuerdo- No, pero estamos haciendo cuentas de espacios y de curules. Porque acuérdese que pueden surgir más adelante. Yo sé que ya vamos a hablar de municipalismo. Sí, pero si ya este vamos. muchacho, y escúcheme, si me está escuchando, Carlos Landaverde, el alcalde de Santana Norte, si este muchacho se tira para diputado, gana con cualquier partido. Bueno, Esos son los liderazgos que vamos a estamos hacer una buscando. pausa y vamos a hablar de... Pero potables. Es que pasa otra cosa Es que muchacho debe tener solvente, uno mi claro. potables. Cuando aquí en El Salvador llega un partido político al poder, los de restantes sean diputados o hablen en la televisión, así como no, sirven para divertirse, hombre, para estar divirtiendo y estarlos insultando de Pues sí, alguna y- manera. y ahorita el Pero de presidente, ahí ¿a quién tiene de piñata? De ahí Esto. no hay oposición, eso no existe. A ver, yo recuerdo, Luis y el resto de panelistas, que siempre se habla de que los partidos políticos deben renovarse. ¿Qué pasaría con un concepto de renovación nuevo para la oposición Ay. si al final el escenario... Ernesto, No, el deber ser siempre no ha ¿Sabe sido qué te el mejor pasa? de los criterios. Al final de esa frase, Ernesto, ¿Sí? ¿qué pasa si se renuevan? ¿Qué pasa si hay nuevos rostros? Te ¿Sí? faltó decir amén. Y que Porque laven esa el es una chaleco. oración. ¿Hacia dónde ¿Qué pasa llegaría? Esa si es una lavan el oración. chaleco? No, yo quiero dejar esto bien claro. Yo no estoy diciendo que la oposición va a tener 16 o 19 diputados. Yo estoy haciendo cuentas de los porcentajes a los que no llegan nuevas ideas ni su asamblea. Pero Alcaldías. porque si Pero es que surgen, si surgen nuevos liderazgos, es que, una colega, nueva vía, Una y tercera vía. una nueva vía y surgen nuevos liderazgos, pueden ocupar Algo esos les está puestos. cantando Pero Elisa Mera, algo está olvidamos cantando. una Landa cosa Verde. fundamental. Aquí, aunque que no hay, pero aunque haya oposición, el sistema toda la vida ha sido presidencialista. Ok. El presidente manda. Seguimos. Y este manda más que los anteriores. Ese es el problema. Ok, vamos a La pausa y vamos a hablar de presente, ¿no? municipalismo. Ya tocaba algunos casos puntuales que los vamos a profundizar. Así es, regresamos, quédese con nosotros. Bueno, aquí se han sentado. Bueno, gracias por continuar con diálogo. Vamos a hablar de municipalismo y en este contexto vamos a hablar de este tema que llamó la atención, la decisión del alcalde de Santa Ana Norte de no buscar la reelección.
No es un caso aislado, varios alcaldes han manifestado desgaste, limitaciones presupuestarias y poca capacidad para tener una incidencia real en los territorios. El modelo del municipalismo como actualmente está enfrenta una crisis de sentido, menos recursos, menos poder político y mayor independencia también de instituciones centralizadas. La pregunta de fondo es si el municipalismo tal como lo vemos hoy o está diseñado sigue siendo funcional. Nosotros estamos ahorita en el holocausto del municipalismo. Lo venimos diciendo por lo menos desde hace 8 meses, desde que le han quitado todas las competencias a las municipalidades, de no darte permiso, del tema de Andrés, la recolección de basura, del tema de las obras de la DOM. Sí. Es decir, ¿qué están haciendo hoy por hoy los alcaldes? Además de fumigar cementerios, chapoda, de repente te dan certificaciones, que eso te lo puede sustituir el RNPN. Vas ahora, hoy por hoy, es parte del esquema de concentración de poder. Con ese escenario, licenciada Ríos, ¿es necesaria una reforma profunda ya del sistema del municipalismo? Yo creo que al final del día van a terminar dejando a los regidores y van a ser 14 y los va a poner desde presidencia. Los alcaldes, ¿qué hacen? ¿Qué sentido tiene que vos le pagues a una alcaldesa en el oriente del país $11,000 al mes si no te puede dar permisos, si no te puede asignar puestos en el mercado, si no te puede hacer obras, si no te puede ir a recoger la basura? La gran puchica no hace nada y pagarle 11,000. Bueno, el caso de las municipalidades nace como una acción política y social. Esta es la clave del municipalismo. Ahora, lo que ha sucedido, en primer lugar, que les quitaron las asignaciones monetarias. Pues. Ese era el primer problema. Porque con esas asignaciones monetarias tenían que hacer obras y robar. Las dos cosas hacían al mismo tiempo. Eso hay que verlo claro. Ahora, el problema es que hoy no tienen ni dinero para robar ni dinero para hacer obras. Porque nunca, la mayoría no eran muy honrados que quisieran. Sí, cuando un hombre compite y lucha políticamente, no es para resolver los problemas del pueblo, sino que es para resolver sus propios problemas. Ahora, también sucede lo que dice la licenciada, que han quedado para cosas minúsculas, pero el punto es darnos cuenta si es un retroceso o un avance quitarles poder. Ese es el otro problema, porque en otros países lo que se llama el gobierno local tiene unas características de dominar la jurisdicción que le corresponde de una manera para hacer obras realmente que valen la pena. Pero aquí en El Salvador, bueno, voy a contar un caso solo para que lo sepa el público. A mí me contó uno de los grandes jefes guerrilleros cuando llegó el FMLN, que el FMLN le ofrecía un cargo y no lo quiso aceptar, sino que se dedicó a hacer construcciones y a dedicarse a eso. Cuando llega a una alcaldía que era del FMLN, le dicen, mire, si es que todas las alcaldías le pagaban al alcalde y al consejo municipal el 25% de lo que valía la obra. Eso le quitaban los areneros que habían ganado la alcaldía anteriormente. Oiga, ustedes, le decía de guerrillero a guerrillero, tú me tenés que dar el 25%. Y él me contó a mí, si yo por esos desgraciados tenía poder de vida y muerte y me estaban cobrando el 25%, entonces esa era una degeneración que viene con antecedente histórico de estar aprovechándose. Ahora, el punto cuando él me aclaró es ¿quién paga eso, al aceptar lo que estos alcaldes sinvergüenzas hacen? ¿Quién paga? Las obras, porque tienen que ser de mala calidad, no sirven, a los 2 años hay que volverlas a restablecer. Eso me quedó claro a mí cómo operaban las alcaldías. A ver, regresemos un poco a la esencia, digamos, del tema en particular. Todo este modelo de descentralización... la idea era acercarte al Estado. Eso iba. Pero vamos a un modelo centralizado ahora. ¿Sí? Quitando los municipios que teníamos en cantidades para concentrarlos a 40, ¿verdad? 44. 44. De alguna manera lleva a un fin.
o volver más eficiente. Recuerdo que ese era el tema, ¿no? De volver más eficiente esto. Estamos La cada vez pregunta más es, centralizados. Exactamente, si estamos esto funcionando o no quiero- está funcionando. Voy a pedir Bueno, la palabra, pero por me otro dan- lado, me dan hay un tiempo, me dan rumor, tiempo. hay un rumor de que van a eliminar las alcaldías porque todas van a ser gobernadores ya. Gobernadores, por eso Pero hay digo, otro tema central No, lo dije de yo. que se tienen que, hay tantos municipios pequeños que hoy no están, ninguno es tan pequeño, porque aquí en El Salvador hay, por ejemplo, cuando dicen se han ido 3 millones de salvadoreños al exterior, yo pensaba que llegar a los pueblos que yo conocía anteriormente los iba a ver raros y todos están llenos de gente, o sea que uno no sabe si es verdad eso de los 3 millones. Ya somos como 9 en todo Va, el no me mundo. vayan a cutarrear A el ver, tiempo, el no me vayan a licenciado cutarrear el Zumeta, tiempo. el municipalismo, una crisis, están caminando a una centralización, ¿se debe hacer una reforma para evitar esto? Lo que dijo el doctor sobre la corrupción es el discurso mediante el cual se justificó la centralización. Ahí no hay problema, ni hay confusión. Así se justificó. Que son muchas alcaldías y mucho se gasta, hagamos 44. Que mucho pisto gastan, mucha corrupción, le quitamos el FODES. Que todavía no son eficientes, entonces les voy a quitar funciones. La idea, y eso lo hemos dicho con Bessie acá, hemos dicho que eventualmente van a dejar de existir y que se va a manejar por gobernaciones. Eso se dijo acá. Hasta ahí estamos todos bien. Y a mí me gusta mucho que haya sido Carlos Landaverde el que haya destapado la cacerola, porque esa es la realidad de un montón de alcaldes. ¿Cuántas alcaldías sí. tiene? Carlos, tiene solo para Nuevas contar, Ideas? Carlos 14. Landaverde, el alcalde de Santa Ana Norte, por el partido Nuevas Ideas, justamente. Y yo lo felicito porque ha sido valiente y esa es una muestra de su solvencia. 7 muchachos se tira de diputado, con cualquier partido gana, así se va solo. Yo me comprometo a ayudarle a recoger la firma. Si se quiere ir. Si Ya se está quiere ir, cantando, si se quiere ir solo, ya está cantando. Ahora voy con esto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que lo que Carlos Landaverde destapó es que justamente lo dijimos al principio, que el modelo de centralización del municipalismo iba a funcionar si el Estado era eficiente. ¿En dónde tenía que ser eficiente? En el interior del país. ¿A cuántos kilómetros estamos de aquí de San Salvador hasta Metapán, donde está donde está la alcaldía? Son alrededor de 120 kilómetros 95 por ahí. aproximadamente. Vaya, ¿cuál fue el problema que denunció él? Que una calle, y no lo 10 quiero ver de kilómetros, menos, dijo. una calle no se la hace la DOM y que se cansó de estar gestionando, que se sentó con el viceministro y que no se le hicieron. Eso es seña de que él estaba efectivamente preocupado. ¿Cuántas de estas preocupaciones no han pasado a otros alcaldes? Al alcalde de Santa Ana, que yo no lo defiendo, pero le ha caído palo por ese mercado de Santa Ana que nunca lo construye. Pero él está imposibilitado de decir que ya no le corresponde a él, sino que le corresponde a la DOM. Entonces, quien ha destapado este descontento, y yo estoy seguro que muchos de los 14, 15 diputados, alcaldes que tiene Nuevas Ideas, están justamente en este mismo problema, que no se les está resolviendo. Yo quisiera escuchar a los de Oriente, porque yo lo dije también, que el problema de la centralización iba a ser la eficiencia del Estado central en llegar al interior del país. Es que ir a pavimentar una calle aquí en Nuevo Cuscatlán o ir aquí a Santa Tecla es fácil para la DOM, si aquí a la vuelta están. Pero ya llegar a Metapán, llegar allá a Berlín, Y llegar allá a la Unión, a los cantones más recónditos, Y ahí es donde se iba a ver. ese es el gran problema. Y esta muestra de que no está siendo eficiente con la del todo. centralización, es que el Estado se aleja de las poblaciones, dejan abandonar las comunidades y a las personas que se encuentran en condición de marginalidad por su situación y sobre todo en las zonas tan recónditas de donde viven, el desarrollo no llega. Y entonces el porqué del municipalismo, sí, social y político, había que hacer llegar el Estado lo más cerca de la población, porque alguien que vive en un cerro, que tiene que caminar 2 horas, llegar a la carretera, agarrar bus para poder venir a San Salvador y pedir ayuda, hombre, es un retroceso. Pero mira, 28 alcaldías si así se gobiernan. abandona, mira, siempre vivimos de payasadas. Hay alcaldes que se dedicaron a dar ataúdes al que se moría y así ganaban las elecciones. Todo el que le moría. Imagínense, si así se abandona 15 años un alcalde de su 15 mismo años también se partido, lograron. ¿en qué abandono no estarán Y ¿sabes el otro los alcaldes caso? de otros partidos, de los oposiciones Mira, principalmente? el otro caso es que podían poner los salarios que quisieran
También. Ahí salió la denuncia en San Alejo, que un pueblo polvoso, tan polvoso como el mismo alcalde, que ganaba $12,000. O sea, esto es lo que está pasando. Muchos de ellos, o quizás casi todos, eran corruptos. 28 alcaldías están bajo la administración de Nuevas Ideas, son 6 de Gana, 4 del PDC, 4 del PCN, 1 de Arena y 1 de Fuerza Solidaria. ¿Cuáles son los puntos débiles que podemos encontrar entonces dentro del concepto de nueva administración, ahora de distritos que se representan a cada municipio? No son los puntos débiles, es el punto débil. ¿O cuál es el punto débil? El motivo de que el presidente mantenga esa popularidad es que todos estos se están desgastando. Todos los funcionarios están enfocados en que se mantenga la popularidad del presidente a costa de su propia popularidad. Porque ¿a quién le toca ahora irle a tapar el bache de enfrente de su casa en cualquier zona del país? A la DOM, ya no es al alcalde. ¿A quién le reclama la gente? Al alcalde. ¿A quién le corresponde ahora repartir los puestos en los mercados? A la administración de mercados, o sea, al ejecutivo. ¿Y a quién le reclama la gente? Al alcalde. ¿Este camino adoquinado, pavimentado o empedrado nos va a llevar a cambiar el modelo de administración a gobernación o gobernadores? Miren esto, eso es lo más probable. Miren esto es tan descabellado ahí en Metapán, que ahí se produce casi el 90% del concreto del país, y el concreto tiene que venir aquí a la DOM y de la DOM no se lo llevan para allá. Ahí nomás lo tienen. Pero como es el modelo centralizado, y este es un indicador de que el modelo de centralización, del municipalismo no está funcionando. Bueno, el oficialismo, si hacemos números en el aire, con sus aliados tienen 43 alcaldías. Totalmente, tienen Únicamente 43. Doña Milagro es la única Milagro que está ahí, es correcto. Tiene lo que yo tengo de vida de estar en esa alcaldía. Okay, bueno, vamos a la pausa. Y vamos a hablar del FMLN porque ya se viene este fin de semana el llamado a sus elecciones internas y parece que hay problemas. La bomba de tiempo de los partidos políticos, así le llaman muchos analistas, las elecciones internas que por ley deben de y llevar que a cabo. todos deben llevar a cabo, y parece que ahí no solo el FMLN, sino que muchos o todos los partidos políticos deberán enfrentar retos. Así es, grande sorpresa. Pausa y regresamos con más. Bueno, vamos a más porque vamos a hablar del FMLN este fin de semana. El partido va a llamar a elecciones internas, pero atraviesa un proceso marcado también por denuncias o señalamientos como tal y fracturas en algunos grupos internos de este partido político, concejales y militantes denunciando bloqueos para participar, control de las decisiones desde la dirigencia. Todo esto ya ocurre en un partido que tiene una baja representación, bueno, ahora mismo poca representación o nula, pero pese a esto en temas electorales enfrenta serias dificultades para conectar con el electorado. El FMLN no vuelve a conectar. Mira, el FMLN no es primera vez que tiene estas purgas internas. Desde el 94 que ya participa en el proceso electoral, empieza la expulsión sistemática de varios sectores. Recordemos que el FMLN es una composición de 5 organizaciones, cada una con pensamiento político diferente. El PC se termina quedando con las FPL, con la marca, con el nombre y con todo. Y el vehículo político. Y los que sostuvieron la guerra tal cual, militarmente, como el RP, por ejemplo, son expulsados. Ya el FMLN sabe cómo gestionar estas internas porque no es primera vez que las hacen. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, lo que han hecho siempre, expulsar gente del padrón, evitar que lleguen a votar. Y yo creo que ha llegado el momento que el Chino hable con más claridad. Yo sé que estuvo aquí con ustedes y que diga, si lo dejaron solo. Al Chino lo dejaron solo, él solo ha levantado el partido. Yo no sé qué está pareciendo este montón de oportunistas ahora, cuando el hombre ha estado solo debatiéndose con el partido
y hoy quieren aparecer y saltar porque ya no van a tener salario en el Parlacen, porque ya no van a tener salario en otro lado. Hoy quieren aparecer a exigirle al chino cuando lo dejaron solo. ¿Puede el FMLN al contrario, recomponerse? el chino se está atribuyendo demasiada autoridad en el FMLN al punto de estar bloqueando y querer decidir quién sí va y quién no va, cuando el problema del FMLN es el Chino Flores. Así de simple. Aquí cuando ustedes lo tuvieron aquí, se abstuvo de decir qué es lo que estaba sucediendo, pero afuera está todo el mundo quejándose que es él el que está bloqueando. Y a mí hasta me ponen que pensar si tendrá algún contubernio con el oficialismo, porque es que demasiado estar frenando. Y yo lo dije, y ves si casi me avienta el cuaderno cuando yo le dije al señor Flores que sea parte de ese partido político, que deje y que el partido lo agarren esos liderazgos como el bloque de rebeldía que sale saludando a pobrecito Maduro, que sale saludando a Daniel Ortega. No eso sé, quiere que se quede con el como no soy de ese partido, como no sé nada de ese partido, de su estructura Esas son interna, todas las facciones lo que yo que veo tienen. es que quien está haciendo estorbo ahí es el Chino Flores. Puede recomponerse. Tendría que moverse de ahí para que salgan nuevos liderazgos en su partido. Quien sea, tal vez no esto mismo, porque han de estar peor. Mira, ahí anda la muchacha pero tienen esa, que salir nuevos aquí liderazgos. gritando dictadura por todos lados, y la ves en Venezuela hablando de la gran revolución bolivariana. Por favor, esas incoherencias. ¿Puede, doctor, ahora, el FMLN recomponerse? No es una ¿Qué? ¿El FMLN puede recomponerse? Mira, voy a empezar con lo que habló aquí mi colega. El FMLN siempre ha sido un partido dividido. Es decir, fue un frente dividido, perdón. Ahora, ¿qué pasó? El único que los pudo unir a la fuerza fue Fidel Castro. Él los llamó y les dijo, ustedes tienen que unirse. Así fue que nació el FMLN como entidad. Incluso el Partido Comunista fue el último que ingresó, porque estaban esperando esa situación. Ahora, ¿por qué viene esa división? Porque hay distintas tendencias. Incluso la mayoría de los que dirigieron eso, principalmente en el caso de la FPL, que era la más fuerte, era derivada del Partido Comunista, con Cayetano Carpio. Después que matan a la profesora. Después de que matan a la profesora. ¿Quién? Él. No, bueno, eso no lo sé yo. A ver por qué lo agarraron en Nicaragua. Que Cayetano Carpio, a ver por qué lo agarraron en Nicaragua. Un tipo que incluso cuando hace los estatutos, fíjate, dice, se fundará el Partido Comunista, como diciendo, yo no lo reconozco a ustedes. Ahí empezó esa gran división, originalmente, y así quedó. Ahora, hubieron tendencias, por ejemplo, como la de Joaquín Villalobos, que estaba basada con alumnos del Liceo Salvadoreño, y la de la Resistencia Nacional, dirigida por Sancho, dirigida con alumnos del externado. Eso lo expulsaron. El FMLN hoy lo expulsó. Ahora, la actual situación del FMLN me parece a mí ya muy pobre, pues, porque el punto es, bueno, ¿por qué el FMLN fue grande? Porque significó a lo menos como una opción de cambiar el país, pero con gente que tenía todo el talle y de que tenía rigor y tenía ir al rigor para poder hacerlo. Combativos. Combativos, pero van apareciendo con candidatos que no eran, ya que estaban hablando en anteriores temas del simbolismo, el simbolismo tiene realmente en países pobres mentalmente, tiene una fuerza increíble, pero incluso los símbolos de que tiene el FMLN ya no tienen sentido. De hecho, tú tienes el caso de la elección. ¿Quién iba en la elección anterior para el candidato a la presidencia? El chino, del frente del chino. No, antes de eso. Hugo Martínez. Hugo Martínez, con Karina Sosa. ¿Qué talle tiene de guerrillero? Ninguno. Y hoy viene el chino y ponen a la Karina Sosa, una mujer hermosa. Según ellos la iban a seguir las mujeres por hermosa y los hombres. Todo eso ya pasó de moda, hombre.
O sea, estos están perdidos. No es Ok, así. Estamos hay en el proceso final. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, es a la inversa. Fue ese apego a esa ideología y a querer poner como funcionarios a los que chinearon fusil, que no tenían perfil de funcionarios, sino que de guerrilleros, lo que llevó al FMLN a esto. Si no, veamos con quién ganó realmente el FMLN por primera vez. Con Funes, otro que no chineaba fusil. Y se tuvo que morir Chafik para que lo Pero es dejaran que entrar. otro líder. No, ¿y cuál fue el error? Que ahora pusieron, sí, después pusieron a uno que sí había chineado fusil, y ahí se vino para Mira, abajo. el Tampoco es FMLN. cierto. Yo he Eso escuchado, sí no es cierto. he escuchado un poco el enfoque y el tratamiento que se le ha dado al tema del FMLN como tal. Pero miren, no se han puesto a pensar que el FMLN es el único que repunta de todos los partidos, digo, de oposición Lo como es. tal, Pues con sí. el 1.7, 1.7. el último dato Lo es. estaba viendo. Por de la- favor. Pero por Ah, eso y por te eso digo- algo pero está haciendo por ahí, eso- Neya. por Y por eso eso es que el te chino digo se yo. siente el tuerto en la tierra de los ciegos. Pero, y no lo agarró con menos, pues, con menos en Pero decrecimiento. no le da derecho a estarle bloqueando las Sí, candidaturas pero a los tampoco demás. puede venir una del Parlacen que ha estado comiendo frito allá a venirle a reclamar, ni tampoco otra gente que lo han dejado solo. Ahí también hay que ubicarse, bien galán, que cuando ya el bichito ya medio camina, ya le quieren caer un montón de tatas, ahí está fregado. Y mira, Chino, denuncia todo ese montón de comandantas y comandantes que andan pidiendo pisto a nombre del FMLN en Estados Unidos y en otros países. Ya estuvo, ya vivieron, ya se hartaron del partido y se pasearon en el país. Para mí que le dé chance a alguien más. Mira, que en el FMLN tradicional habían curas, curas que se salieron de curas a pelear, habían militares que salieron a pelear. Estamos juntamente viendo- pero hoy ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Ya nadie sabe ni quiénes están. Entonces ya casi no es ni división, sino que está muerto. Ok, coinciden ustedes. Está todos muerto, con estamos el viendo tema el de proceso bomba, final ¿sí? del de una FMLN. bomba de tiempo de todos los partidos políticos. Mantienen los las 50, internas. acuérdense, tampoco hay que emocionarse para la gente que se emociona en red. Ya se van a morir los dos, son 50,000 votos o un diputado. Sí. Entonces, de aquí que pierdan 50, que lleguen a menos de 50,000 Sí, votos, está está para largo. complicado. Con Uno eso- y dos, el presidente necesita con quién estar Con peleando. ese porcentaje que tiene, si lo trasladamos directamente a diputados, tendría 2. Bueno, nos vamos. Bomba de tiempo para todos los partidos políticos el hecho de entrar Pues a sí, a por eso, elecciones ese internas. número alegre. Doctor Turcio, gracias. Gracias por Ese habernos número acompañado. alegre que acaba de dar. Les agradezco a ustedes y gracias porque cuando agarra fuego esto es que vale la pena. ¿va? Así es, Bello. gracias. Ese número alegre que hizo Someta de que pueden tener 2 diputados es la paja que han agarrado los que le andan reclamando al chino. Bueno, vamos a ver, doctor. Tienen, estadísticamente tendrían dos diputados. Ok. Ahora falta ver quién es el rostro, porque si salen con estas cosas que suele salir del frente, ni eso van a lograr. Gracias, doctor. Gracias, Te licenciado. agradecemos muchísimo. ¿ah? Gracias, Por- Mira, Atención. las luchas en El Salvador tienen que partir por la Universidad Nacional. Ah, bueno. Ay. Y eso ya no sirve. No. Bueno, Ahí no, pero deberíamos de hablar una media hora. Vamos a hacer un programa especial de la Universidad Nacional, tanto que la menciona. complacidos de ofertarle a nuestro público, como siempre, temas importantes de país para que puedan enriquecerse ellos a través de su propio pensamiento crítico. Bueno, gracias por estar ahí durante toda la semana. Recuerde, el fin de semana hay noticias, Telenoticias Megavisión en punto de cada hora y Pulso Ciudadano esta noche también a las 8 de la noche por Canal 19. Así es, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.